Golpeó a su esposa embarazada por la herencia, sin saber que una cámara lo grababa todo. Las palabras, más que una simple acusación, eran una sentencia helada y cortante que flotaba en el aire suntuoso de la mansión, un presagio ominoso de la tormenta que se estaba desatando sin piedad. Juan, con el rostro completamente impasible y los ojos vacíos de cualquier atisbo de emoción humana, observó con una frialdad casi quirúrgica cómo el cuerpo frágil de Bella caía sobre la gruesa alfombra persa, un contraste brutal y grotesco entre su delicada vulnerabilidad y la opulencia asfixiante que la rodeaba por todas partes. El mármol frío de la imponente chimenea parecía absorber con avidez el calor de su vida que se escapaba lentamente, mientras el silencio se apoderaba de la estancia, un silencio pesado, denso y casi palpable, solo roto por el tic-tac insistente y monótono de un antiguo reloj de pie que marcaba con indiferencia el tiempo de una tragedia calculada. Para Juan, aquello no había sido un acto de pasión descontrolada, sino un movimiento preciso y deliberado, un paso absolutamente necesario en su tablero de ajedrez personal, para asegurarse el control total y absoluto del vasto imperio familiar. Él creía firmemente haber cometido el crimen perfecto, un acto invisible a los ojos curiosos del mundo, borrando de la ecuación a la única persona que se interponía entre él y una fortuna casi inimaginable. Pero en su arrogancia desmedida y ciega, había subestimado gravemente la tecnología y sobre todo, la inquebrantable fuerza de la lealtad que su suegro había sembrado en otros. «Mi bebé, por favor, mi bebé», susurró Bella con un hilo de voz apenas audible, su mano intentando instintivamente proteger su vientre con un último gesto maternal. El dolor era una ola ardiente que la consumía, pero el miedo atroz por su hijo era un terror frío y paralizante que lo eclipsaba todo. Juan la miró desde arriba con un desdén palpable que no hizo el más mínimo esfuerzo por ocultar, ajustándose con calma el puño de su camisa de seda hecha a medida. «Duerme, Bella. Es lo mejor para todos», dijo con una suavidad fingida. Su voz era un veneno que pretendía ser un tranquilizante, una última capa de crueldad en un acto ya de por sí monstruoso. Mientras la conciencia la abandonaba lentamente, deslizándose hacia un abismo oscuro y profundo, un último pensamiento, una última promesa, se abrió paso a través de la niebla del dolor. «Tengo que sobrevivir, por nosotros dos». Era un juramento silencioso y desesperado, una promesa hecha en el umbral mismo de la muerte, la pequeña pero poderosa semilla de resistencia que, contra todo pronóstico, la guiaría de vuelta desde la más profunda y solitaria oscuridad. Juan se irguió, repasando la escena con una mirada analítica y completamente desprovista de remordimiento, como un artista observando su obra macabra. No había sangre visible en la alfombra oscura, un detalle afortunado que simplificaría las cosas. Se dirigió con paso firme al bar de caoba. Y se sirvió un whisky, el hielo tintineando en el vaso de cristal, con un sonido profano en el silencio sepulcral de la habitación. Tomó un sorbo largo, saboreando el triunfo amargo en su paladar. Su plan, meticulosamente diseñado durante meses, estaba finalmente en marcha, y este último obstáculo había sido, según él, eliminado para siempre. La narrativa ya estaba escrita en su mente, ensayada hasta la perfección. «Pobre Bella», pensó con una sonrisa torcida, incapaz de soportar la presión, «me ha abandonado». Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La providencia, o quizás el amor profundo que el difunto padre de Bella había sembrado en aquellos que le eran leales, movió sus hilos invisibles esa misma noche. Los hermanos Valdés, Mateo y Lucas, antiguos empleados de confianza y amigos leales del patriarca Alarcón, tenían una cita con ella para entregarle unos documentos personales que su padre había dejado a su cuidado. Al llegar a la imponente mansión y no recibir respuesta alguna a sus insistentes llamadas, una extraña inquietud, un mal presagio que no podían explicar, se apoderó de ellos como una niebla fría. Usando una llave de servicio que el viejo señor les había confiado años atrás, por si alguna vez había una emergencia, entraron en la casa silenciosa y ominosamente oscura. «Bella, ¿estás aquí?», llamó Mateo, su voz potente resonando en el vestíbulo de mármol vacío, un eco solitario en la quietud. La atmósfera era opresiva, cargada de una tensión casi palpable que les heló la sangre en las venas.
Se separaron para buscarla, moviéndose con una urgencia creciente por los pasillos suntuosos. Fue Lucas quien la encontró. Un grito ahogado y lleno de horror se le escapó al abrir la pesada puerta del salón. «Mateo, ven rápido». «Dios mío, ven», exclamó. Su rostro normalmente jovial ahora era una máscara pálida de espanto absoluto. Mateo corrió hacia la voz de su hermano y se detuvo en seco en el umbral, la imagen ante él, quemándose en su retina para siempre. Bella yacía inmóvil, un hilo de sangre seca en la comisura de sus labios pálidos. ¿Podrían llegar a tiempo para salvarla? Está viva. Apenas, pero está viva, susurró Lucas con una voz temblorosa, buscando su pulso con dedos que apenas podía controlar. Llama a una ambulancia. ¡Ahora! Y no llames a la policía todavía. No sabemos en quién confiar en este nido de víboras, ordenó Mateo, su mente acelerada, ya conectando las piezas del rompecabezas. Sabía con una certeza absoluta quién era el responsable de aquella atrocidad. Conocía la frialdad sin límites y la codicia insaciable de Juan. Esto no había sido un accidente. Esto había sido una ejecución fallida, un acto de una crueldad inimaginable. Es él. Tiene que haber sido él, pensó Mateo con una rabia fría y lúcida mientras marcaba el número de emergencias desde su móvil, dando una dirección cercana pero no exacta para ganar tiempo y evitar filtraciones. No había ni una sombra de duda en su mente. Conocía a Juan desde que era un niño consentido, había visto con sus propios ojos cómo la avaricia y la envidia habían consumido al joven, transformándolo en un ser desalmado y calculador, completamente carente de empatía. Mientras Lucas cubría con sumo cuidado a Bella con una manta de cachemira que encontró en un diván, los ojos de Mateo recorrieron la habitación como un escáner, buscando cualquier detalle, cualquier cosa fuera de lugar que pudiera servirles. Su mirada, afilada por años de experiencia, se detuvo en la pequeña luz roja casi imperceptible de una cámara de seguridad de última generación, oculta en una esquina del techo artesonado. El señor Alarcón, el padre de Bella, la había hecho instalar hacía un año, desconfiando de la seguridad básica de la casa. Mateo recordaba la conversación perfectamente. Más vale prevenir, Mateo. En este mundo, la confianza es un lujo que no todos podemos permitirnos, le había dicho el viejo patriarca con su característica sabiduría prudente. Juan, en su arrogancia infinita y su sentimiento de impunidad, o bien no sabía de la existencia de esa cámara, o la había olvidado por completo, demasiado centrado en su propio plan maestro. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, no de miedo, sino de una oscura y poderosa esperanza que se abría paso en medio del horror. La verdad estaba allí, atrapada en un archivo digital, esperando pacientemente a ser liberada del silencio. Los paramédicos llegaron con una urgencia silenciosa y profesional, estabilizando a Bella con movimientos rápidos y precisos, su profesionalidad un bálsamo en medio del caos. Los hermanos Valdés observaron con el corazón en un puño cómo se la llevaban en la camilla, su figura frágil y vulnerable desapareciendo en la oscuridad de la noche, un espectro pálido bajo las luces intermitentes de la ambulancia. Nos encargaremos de todo, Lucas, protegeremos a Bella y al legado de su padre. Se lo debemos, dijo Mateo. Su voz era un juramento solemne en la quietud de la mansión profanada por la violencia y la codicia. La batalla por la justicia, aunque ellos aún no lo sabían, no había hecho más que empezar. Pero lo que nadie esperaba era la red de mentiras que tendrían que desmantelar. El viaje en la ambulancia fue un borrón de luces parpadeantes que cortaban la oscuridad de la noche madrileña, y el sonido agudo y penetrante de la sirena, una banda sonora para la desesperación. Bella flotaba en un limbo de semi-inconsciencia, fragmentos de recuerdos dolorosos y confusos mezclándose con las voces urgentes de los sanitarios que luchaban con todas sus fuerzas por mantenerla con vida. Presión arterial cayendo, posible hemorragia interna, necesitamos acceso vascular ya. El hospital la recibió con su frialdad característica, paredes de un blanco aséptico que herían la vista, un penetrante olor a desinfectante que se metía en la garganta, y una actividad febril y constante que nunca cesaba. La llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos, un lugar donde la vida y la muerte libraban su batalla a cada segundo, en cada pitido de las máquinas. Los hermanos Valdés esperaron en una sala impersonal, con sillas de plástico incómodas, el tiempo estirándose hasta el infinito,
cada tic-tac del reloj de pared, una tortura para sus nervios destrozados. Cada minuto era una agonía insoportable. Lucas caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Mateo permanecía sentado, con la mandíbula apretada, su mente ya trazando un plan de batalla. Sabía que Juan no tardaría en actuar, en intentar controlar la narrativa, en mover sus hilos para asegurarse de que su versión fuera la única que se escuchara. Esto es solo el comienzo de nuestra lucha, pensó. No podemos dejarla sola ni un instante. Uno de nosotros tiene que estar aquí en todo momento, pase lo que pase, dijo Mateo, su voz grave rompiendo el tenso y opresivo silencio de la sala de espera. Lucas asintió sin dudarlo ni un segundo, sus ojos reflejando la misma determinación de acero. Eran los últimos guardianes de Bella, los únicos que se interponían entre ella y la crueldad infinita de su marido, un monstruo disfrazado de hombre respetable. La noche se hizo larga y pesada, una vigilia marcada por el café de máquina amargo y aguado, y las oraciones silenciosas que brotaban de sus corazones angustiados. El destino de Bella y de su hijo no nacido pendía de un hilo muy fino, tan frágil que parecía que podía romperse con el más mínimo soplo de aire. Las primeras horas fueron absolutamente críticas, un pulso desesperado contra el reloj. Los médicos luchaban con toda su pericia para estabilizar a Bella, cuyo cuerpo había sufrido un trauma inmenso y brutal. El diagnóstico inicial era grave, un catálogo de horrores que helaba la sangre, múltiples contusiones internas, un traumatismo cráneoencefálico severo, y lo más preocupante de todo, claros signos de sufrimiento fetal. El bebé, aunque todavía aferrado a la vida con una fuerza milagrosa, estaba en peligro inminente. La noticia llegó a los hermanos Valdés a través de una doctora con el rostro cansado pero compasivo, sus ojos reflejando la gravedad de la situación. Hemos conseguido estabilizarla por ahora, pero las próximas 24 horas son cruciales. Su estado es extremadamente frágil, al igual que el del bebé, explicó con una voz suave pero firme, sin dejar lugar a falsas esperanzas. Mateo agradeció con un nudo en el estómago, sintiendo un peso insoportable en el pecho, la responsabilidad cayendo sobre él como una losa de plomo. La fragilidad de la vida nunca le había parecido tan brutalmente evidente como en ese momento. Ese monstruo. Intentó matarlos a los dos a sangre fría, murmuró Lucas, su voz rota por una rabia impotente que no podía liberar. Y por eso no podemos fallar. No tenemos derecho a fallar, replicó Mateo con una determinación de acero en la mirada, sus nudillos blancos por la tensión. Ahora mismo, somos su única familia, su única defensa. Juan usará todo su poder, todo su dinero e influencias para silenciar esto. Tenemos que adelantarnos a cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando tomaron una decisión arriesgada pero crucial. Decidieron registrar a Bella en el hospital con un nombre falso, usando los pocos contactos que tenían para crear una cortina de humo que la protegiera de miradas indiscretas, especialmente de los oídos y los espías de su marido. Era un riesgo enorme, pero era absolutamente necesario. Necesitaban tiempo. Tiempo para que Bella se recuperara y para preparar la batalla que se avecinaba. Una guerra que se libraría en los tribunales, en la prensa y en las sombras. ¿Pero sería suficiente para protegerla de un hombre tan poderoso? ¿Dónde estoy? La voz de Bella era un susurro ronco, apenas audible, el sonido del papel de lija. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando con dificultad contra la luz tenue y amarillenta de la habitación del hospital. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de Mateo, que se había quedado dormido en una silla a su lado, una imagen de lealtad inquebrantable. La confusión era una niebla espesa y pegajosa en su mente, pero poco a poco, con o fragmentos de un espejo roto que vuelven a unirse, los recuerdos comenzaron a volver. El salón opulento, la discusión llena de veneno, el rostro de Juan contorsionado por el odio, el dolor cegador y absoluto. Un pánico helado y paralizante se apoderó de ella, robándole el aire de los pulmones. Su mano voló a su vientre, un gesto desesperado, primordial, la pregunta que lo eclipsaba todo. «Mi bebé», logró decir, las lágrimas brotando de sus ojos y deslizándose por sus sienes calientes y saladas. «Tranquila, Bella, tranquila», dijo Mateo con una suavidad que contrastaba con su aspecto rudo, tomando su mano con delicadeza. «Estás en el hospital, estás a salvo. Y el bebé está luchando. Es fuerte,
como su madre. Un médico entró en ese momento, su presencia calmada aportando una extraña sensación de seguridad en medio del caos. Señora. Ha pasado por una experiencia terrible. Su recuperación será lenta, pero es joven y fuerte. Necesita descansar, evitar cualquier tipo de estrés. Bella asintió débilmente, aunque la palabra estrés parecía una burla cruel y despiadada en su situación. Su vida entera se había convertido en una vorágine de miedo, dolor y traición. Cerró los ojos, agotada hasta el alma, pero una nueva determinación, dura como el diamante, comenzó a arder en su interior, una llama pequeña pero inextinguible. Ya no era la joven ingenua que confiaba ciegamente en las personas equivocadas. La violencia de Juan la había roto en 1000 pedazos, pero de esas ruinas estaba naciendo una nueva mujer, una madre dispuesta a todo, absolutamente a todo por proteger a su hijo. No voy a dejar que gane, pensó con una claridad feroz, las palabras formándose en su mente como un mantra. Por nosotros dos, no voy a dejar que el mal gane. Los días siguientes se convirtieron en una rutina monótona y opresiva, marcada por el pitido constante de las máquinas, las revisiones médicas y un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y miedos inconfesables. Bella recuperaba sus fuerzas físicas muy lentamente, pero las heridas emocionales, invisibles y profundas, eran mucho más difíciles de sanar. La traición de Juan era un veneno que corría por sus venas, una ponzoña que amenazaba con consumirla por completo. Los hermanos Valdés se turnaban a su lado convirtiéndose en su ancla, su único punto de apoyo en un mundo que se había desmoronado bajo sus pies. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Una tarde, Lucas le trajo un ramo de fresias, sus flores favoritas, su aroma dulce y delicado llenando el aire estéril del hospital. Un pequeño recordatorio de un mundo más amable que parecía haber desaparecido. Tu padre siempre decía que tu sonrisa podía iluminar la habitación más oscura. Tenemos que volver a ver esa sonrisa bella, dijo con una ternura casi paternal que le encogió el corazón y le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran también de gratitud, una emoción que creía haber perdido. En medio de la más absoluta oscuridad, había encontrado dos faros de lealtad incondicional, dos hombres dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Sin embargo, la sombra de Juan se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, una amenaza constante en el horizonte. Mateo había descubierto, a través de sus contactos en el mundo de la seguridad, que Juan ya había denunciado la desaparición voluntaria de su esposa, presentando informes de psicólogos con PhD que hablaban de su supuesta inestabilidad emocional y tendencias depresivas. Estaba construyendo su coartada ladrillo a ladrillo, pintándola a ella como la villana de la historia, la loca, la desequilibrada. Cada noticia que Mateo le transmitía con delicadeza era un golpe, una nueva capa de injusticia, pero también era un acicate. La rabia, una emoción que apenas había experimentado en su vida, comenzó a reemplazar al miedo paralizante. La tristeza se transformó en una sed de justicia. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí escondida como una cobarde mientras él destruye mi nombre y mi reputación, dijo Bella una mañana, su voz más firme de lo que había sonado en semanas, un nuevo acero en sus palabras. Mateo y Lucas intercambiaron una mirada cómplice y satisfecha. Habían estado esperando ese momento, el resurgir de la verdadera Bella Alarcón, la hija de su amigo, la mujer fuerte que sabían que era. Y lo harás. Pero tenemos que ser inteligentes, más que él. Juan es poderoso, y tiene recursos ilimitados. Nosotros tenemos algo mucho mejor. La verdad, respondió Mateo con calma, poniendo una mano tranquilizadora sobre la de ella. Le explicó el plan que habían estado urdiendo en secreto durante sus largas vigilias en el hospital. Habían contratado a una abogada brillante y discreta, Elena Rivas, conocida en los círculos legales por enfrentarse a casos imposibles y ganarlos, una mujer que no le temía a nada ni a nadie. La conversación fue interrumpida por una enfermera que vino a cambiarle el brazalete de identificación. Al retirar el antiguo, Bella se fijó en el nombre impreso en letras mayúsculas, Laura Pérez. ¿Por qué? ¿Por qué pone ese nombre?, preguntó confundida, una extraña sensación de despersonalización recorriéndola, como si estuviera viendo la vida de otra persona.
Lucas le explicó rápidamente la precaución que habían tomado para protegerla, para mantenerla fuera del radar de Juan. La revelación la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Habían intentado borrarla, ocultarla, hacerla desaparecer. La magnitud de la conspiración de Juan la golpeó con una fuerza renovada y brutal. No solo quería su herencia, quería aniquilar su existencia por completo, borrarla de la faz de la tierra, convertirla en un fantasma, en un recuerdo vago. Era una guerra total, y ella acababa de darse cuenta de que el campo de batalla era su propia identidad, y debía luchar con uñas y dientes para reclamarla. No es solo el complex. Es dinero, ¿verdad? Susurró Bella más tarde, su mirada fija en Mateo, buscando la confirmación de la terrible verdad que acababa de comprender en toda su magnitud. Él quiere borrarme del mapa, que nadie vuelva a saber de mí. Mateo asintió sombríamente, sin endulzar la cruda realidad. Juan no deja cabos sueltos, Bella. Su plan era que desaparecieras para siempre, declararte legalmente muerta tras un tiempo prudencial, y heredar todo sin preguntas. Al sobrevivir, te has convertido en su peor pesadilla, en el único error de su plan perfecto. Esta cruda verdad, en lugar de hundirla en la desesperación, la fortaleció de una manera que nunca hubiera imaginado. La imagen de su hijo, la pequeña vida que dependía enteramente de ella para existir y para tener un futuro, se convirtió en su motor, en su razón para luchar, en su ancla en la tormenta. Pero ¿cómo podría enfrentarse a un enemigo tan despiadado? Se tocó el vientre, y en ese preciso instante sintió un leve movimiento, una respuesta a su angustia, una pequeña patada llena de vida. Era la primera vez que lo sentía con tanta claridad, un pequeño milagro en medio del infierno, una conexión profunda, inquebrantable, se forjó en ese momento, una alianza de dos almas contra el mundo. No me va a borrar, ni a mí ni a mi hijo. Lucharemos, afirmó, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no tembló. Y ganaremos. Los hermanos Valdés vieron en ella el reflejo de su padre, un hombre de una fuerza y una determinación inquebrantables. Sabían que estaba lista para la guerra que se avecinaba. Mateo se inclinó hacia ella, su expresión seria y cargada de un secreto que había guardado hasta el momento adecuado. Bella, hay algo más, algo que Juan no sabe. Algo que lo cambiará absolutamente todo. La expectación llenó el aire de la pequeña habitación del hospital, cargándolo de una electricidad palpable. Bella lo miró, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada en el pecho, una mezcla de miedo y una esperanza incipiente que no se atrevía a nombrar. ¿Qué podría ser tan importante?, pensó, con el pulso acelerado. ¿Qué es, Mateo? Dímelo por favor, insistió Bella, su voz apenas un susurro, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y una incipiente esperanza que la hacía temblar. Mateo respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar tuvieran un peso físico, una responsabilidad inmensa. Tu padre era un hombre precavido, casi paranoico. Después de un incidente de pequeños robos en la oficina, no se fió del sistema de seguridad que la empresa de Juan le recomendó instalar en la mansión. Sentía que algo no estaba bien, una intuición que nunca le fallaba. Así que contrató a otra compañía, en el más absoluto secreto, para instalar un segundo sistema, mucho más avanzado y discreto. Ni siquiera Juan lo sabía, ni nadie de su círculo cercano. Bella frunció el ceño, intentando procesar la información, sin entender todavía la conexión, sin atreverse a imaginar a dónde quería llegar Mateo. ¿Un sistema de seguridad? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Mateo la miró directamente a los ojos, su voz bajando a un susurro cargado de un significado trascendental, las palabras que lo cambiarían todo. Juan cometió un error, Bella. Un error fatal, fruto de su infinita arrogancia. El día que te atacó, en su prepotencia, se sintió completamente seguro e impune en el salón de la mansión. No tenía idea de que en esa habitación, cada palabra, cada gesto, cada acto de su brutalidad, cada segundo de su crimen, estaba siendo registrado por una lente invisible. Los ojos de Bella se abrieron de par en par, la comprensión amaneciendo en su rostro como un sol repentino tras una larga y oscura noche de tormenta. ¿Quieres decir? No se atrevía a pronunciar la palabra, como si el mero hecho de hacerlo pudiera hacer que la esperanza se desvaneciera como el humo entre sus dedos. Mateo asintió,
una sonrisa sombría pero triunfante dibujándose lentamente en sus labios, la sonrisa de quien sabe que tiene el arma definitiva. Sí, Bella, lo tenemos. Tenemos una grabación de todo lo que pasó. El impacto de la revelación la dejó sin palabras, el aire escapando de sus pulmones en un silbido casi inaudible. Todo el dolor, el miedo y la impotencia que había sentido en las últimas semanas parecieron cristalizarse en un único punto de luz, una esperanza tan brillante y pura que casi la cegaba. Ya no era su palabra contra la de él, la de una mujer inestable contra la de un hombre respetable, era la verdad irrefutable, cruda y visual, contra una montaña de mentiras cuidadosamente construidas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación ni de tristeza, sino de un alivio abrumador, catártico, sanador. Se rió, una risa temblorosa que era mitad sollozo, mitad grito de guerra, el sonido de sus cadenas rompiéndose. Lo tiene todo, ¿verdad? Se oye. ¿Se ve todo?, preguntó, necesitando escucharlo de nuevo para creerlo del todo, para aferrarse a esa tabla de salvación. Todo, Bella. Desde la primera palabra de la discusión, hasta el momento en que cerró la puerta al salir, dejándote por muerta. Es claro como el agua, no deja lugar a dudas, confirmó Mateo, su voz firme y llena de una convicción que la contagió al instante. De repente, el futuro ya no parecía un abismo oscuro e incierto. Tenía un propósito, una misión, conseguir justicia para ella, y garantizar la seguridad para su hijo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada endureciéndose, adquiriendo un brillo acerado que nadie le había visto antes. Entonces, que se prepare porque voy a por él, no voy a esconderme ni un segundo más. Voy a luchar, y voy a usar esa prueba para que todo el mundo vea la clase de monstruo que se esconde detrás de esa máscara de respetabilidad. Pero lo que no sabía era que Juan ya estaba moviendo sus hilos para destruirla antes de que pudiera dar el primer paso. Estaba preparada para la guerra que se avecinaba. Tenemos que ser cuidadosos, Bella, extremadamente cuidadosos. No podemos mostrar nuestra mano todavía, advirtió Lucas, que había vuelto a entrar en la habitación, y había escuchado la última parte de la conversación, su rostro serio y preocupado. Juan es como un animal acorralado. Si se siente amenazado, si sospecha lo más mínimo que tenemos algo así, será aún más peligroso e impredecible. Tenemos que elegir el momento y el lugar perfectos para usar esa prueba, para que el impacto sea máximo y devastador. Bella asintió comprendiendo la necesidad de estrategia. Su impulsividad inicial, nacida del alivio y la rabia, dio paso a una calma calculadora y fría. Tenéis razón, no podemos cometer ni un solo error. Este será nuestro único disparo. ¿Cuál es el plan? Durante las horas siguientes, los tres se sumergieron en la planificación, convirtiendo la habitación del hospital en un improvisado cuartel general. Mateo, con su mente metódica, trazó los pasos legales que debían seguir. Lucas, con su conocimiento de la gente, ideó formas de sembrar sutilmente dudas sobre la versión de Juan en los círculos adecuados. Y Bella, desde su cama, se convirtió en el corazón de la operación, aportando detalles cruciales sobre la personalidad de Juan, sus debilidades, su insaciable y ciega arrogancia. Su ego es su mayor punto débil, explicó Bella, su voz ahora firme y analítica. Cree que es intocable, que está por encima de todos nosotros, por encima del bien y del mal. Nunca esperará que alguien como yo, a quien siempre ha considerado débil y manejable, pueda desafiarlo de esta manera, y mucho menos derrotarlo. Decidieron que el primer paso sería que la abogada, Elena Rivas, solicitara una revisión del testamento del padre de Bella, insinuando la existencia de un anexo secreto que nadie conocía. Sería un movimiento sutil, una piedra lanzada a un estanque en calma, pero suficiente para agitar las aguas y poner nervioso a Juan, para hacerle cometer errores. Todo esto es por él, pensó Bella esa noche, su mano descansando protectoramente sobre su vientre, sintiendo la vida que crecía en su interior, su pequeño milagro. Mi bebé. Mi único refugio, mi razón para seguir. Las palabras que había susurrado en su momento más oscuro, ahora se convertían en su mantra, en su grito de guerra silencioso. El mundo que había conocido se había derrumbado por completo,
pero sobre sus ruinas construiría uno nuevo, un mundo seguro y lleno de amor para su hijo, un mundo donde la justicia existiera. Cerró los ojos, no para dormir, sino para visualizar con una claridad cristalina la cara de Juan cuando la verdad saliera a la luz. Elena, soy Mateo Valdés, creo que tenemos algo que le interesará mucho. La llamada se hizo desde un teléfono de prepago en una calle concurrida, una precaución necesaria en una guerra que se libraba en las sombras. Elena Rivas, la abogada, escuchó en silencio al otro lado de la línea, su mente analítica procesando cada palabra, cada matiz, con la velocidad de un superordenador. Entendido. Necesitaré ver esa prueba lo antes posible. Mientras tanto, empezaremos a mover los hilos. En la mansión, en ese mismo instante, Juan celebraba una cena con sus socios, brindando por futuros negocios y alianzas estratégicas, completamente ajeno a la tormenta perfecta que se estaba formando en el horizonte, una tormenta que llevaba su nombre. Juan, ha aparecido una abogada que dice representar a Bella. Una oportunista, sin duda buscando su minuto de fama, le informó su abogado por teléfono más tarde esa noche, su voz llena de un desdén mal disimulado. Juan sonrió con suficiencia, una sonrisa fría y depredadora. Perfecto, aplástala, que no quede de ella ni el polvo. Pero la abogada que había contratado Bella no era de las que se dejaban aplastar. Era ella la que aplastaba. ¿Podría una sola mujer desafiar a todo un imperio? Elena Rivas visitó a Bella en el hospital bajo la apariencia de una prima lejana, una estratagema para evitar levantar sospechas y alertar a los posibles espías de Juan. Era una mujer de mediana edad, con una mirada inteligente que parecía atravesar las apariencias, y una presencia que inspiraba una confianza inmediata y absoluta. Una vez que demos este paso, una vez que firmes estos papeles, no habrá vuelta atrás, Bella. La guerra será pública y será sucia. Intentarán destrozarte, humillarte, desacreditarte de todas las formas posibles, le advirtió con seriedad, con los documentos listos sobre la mesita de noche, dándole una última oportunidad para retirarse. Bella la miró, su rostro todavía pálido pero sus ojos llenos de una convicción inquebrantable, la convicción de una madre que lucha por su cachorro. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, Elena. Quiero que el mundo sepa lo que hizo. Y, por encima de todo, quiero proteger el futuro de mi hijo. Que nazca en un mundo donde su padre no pueda hacerle daño nunca más. Con mano temblorosa pero firme, firmó el poder notarial. El trazo de la pluma sobre el papel fue un acto de desafío, el primer disparo en la guerra declarada. La noticia cayó como una bomba en los círculos de élite de Madrid. Bella Alarcón reaparece y acusa a su marido de intento de asesinato. La respuesta del equipo legal de Juan fue inmediata y brutal, como se esperaba. Emitieron un comunicado de prensa describiendo a Bella como una mujer, profundamente perturbada y emocionalmente inestable, insinuando que todo era un montaje para obtener beneficios económicos tras una supuesta ruptura sentimental. Era una campaña de difamación perfectamente orquestada, diseñada para envenenar a la opinión pública antes de que el caso llegara a los tribunales. Lo sabía. Sabía que intentarían destruirme de esta manera, que me pintarían como la loca, dijo Bella al leer las noticias en una tableta que le había traído Lucas. El veneno de las palabras la hirió, pero no la doble G con acento agudo, la fortaleció. En su lujoso despacho con vistas a la ciudad, Juan leía los mismos titulares con una sonrisa de superioridad, saboreando un whisky de Malta. Pobre ilusa. ¿Realmente cree que puede enfrentarse a mí? Está acabada. Enterrada antes de empezar, le dijo a su abogado por teléfono, su voz llena de una arrogancia que pronto se convertiría en su perdición. Pero subestimaba gravemente la determinación de Bella y la astucia de su abogada. La batalla por la opinión pública apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de maniobras legales. Una partida de ajedrez jugada en los pasillos de los juzgados y en las páginas de los periódicos. Elena Rivas se movía con la precisión de un cirujano, construyendo el caso pieza por pieza, anticipándose a cada movimiento del adversario. Cada escrito que presentaba era respondido con una agresividad desmedida por parte de los abogados de Juan, que intentaban ahogar el proceso en burocracia, retrasos y tecnicismos legales. Para el público, la historia era un drama de ricos con versiones contradictorias, un espectáculo morboso para consumir con el café de la mañana.
La balanza de la opinión pública, moldeada por la poderosa maquinaria de relaciones públicas de Juan, se inclinaba a su favor. Su imagen de empresario exitoso y marido preocupado por la salud mental de su esposa era la que prevalecía en los medios. Bella, aislada en el hospital, y luego en un apartamento seguro, era una figura fantasmagórica, una acusadora sin rostro, una voz sin cuerpo. Dejemos que se confíen, le explicó Elena durante una de sus visitas. Dejemos que construyan su castillo de mentiras sobre cimientos de arena. Cuanto más alto lo levanten, más estruendosa será la caída. Cuando sea el momento, lo derribaremos de un solo golpe. Mientras tanto, Bella se concentraba en su recuperación y en su bebé, que crecía cada día más fuerte, ajeno a la batalla legal y mediática que se libraba en su nombre. La conexión entre ellos era su santuario, su refugio sagrado. Le leía cuentos en voz baja, le cantaba nanas, le prometía un futuro brillante lejos de la oscuridad de su padre, un futuro lleno de luz y amor. Ya falta poco, mi amor, le susurraba a su vientre, su mano descansando protectoramente sobre él. Pronto seremos libres. Y seremos felices. Era una promesa que le daba la fuerza para soportar la espera y la incertidumbre, para aguantar los ataques y las mentiras. Un día, Lucas llegó con una pequeña caja de madera de sándalo, desgastada por el tiempo, que olía a recuerdos y a lealtad. Era de tu padre. Me pidió que te la diera cuando fueras madre, dijo con voz suave, sus ojos brillando con una emoción contenida. Bella la abrió con manos temblorosas. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul descolorido, había un sencillo medallón de plata. Lo abrió y encontró una diminuta foto de su madre, una mujer a la que apenas recordaba. En el otro lado, había una inscripción grabada: la verdad siempre encuentra la luz. Sería una señal. Las lágrimas asomaron a sus ojos al instante, un torrente de emociones que no pudo contener. Era como si su padre le estuviera enviando un mensaje desde el más allá, una señal de aliento, una promesa de que no estaba sola. Se colgó el medallón, sintiendo el frío metal contra su piel. Era un amuleto, un recordatorio tangible de todo por lo que luchaba, su legado, su futuro y la memoria de sus padres, cuyo amor la protegería siempre. En ese momento, una enfermera entró con una sonrisa radiante. Tengo buenas noticias, los últimos análisis son excelentes. En una semana podrás recibir el alta médica y volver a casa. La palabra casa sonó extraña, hueca. La mansión ya no era su hogar, era la escena de un crimen, un lugar profanado por la violencia. Pero los hermanos Valdés se habían encargado de eso. Tenían preparado un pequeño apartamento, seguro y discreto, lejos de todo y de todos. La noticia la llenó de una nueva energía. El final de su confinamiento estaba cerca. Pronto podría salir al mundo, no como una víctima escondida, sino como una mujer dispuesta a reclamar su voz y su vida. La guerra de despachos estaba a punto de terminar. La verdadera batalla, la que se libraría cara a cara en un tribunal, estaba a punto de comenzar. ¿Estás preparada para esto, Bella?, le preguntó Mateo el día que abandonó el hospital, ayudándola a subir al coche. El aire fresco en su rostro se sintió como una bendición, una caricia después de semanas de aire reciclado y olor a desinfectante. Llevaba gafas de sol grandes y un pañuelo cubriendo su pelo, un disfraz simple para evitar a los posibles periodistas que pudieran merodear por la zona, como buitres esperando su presa. Más que preparada, respondió, su voz firme y sin un atisbo de duda. El apartamento era modesto, pero acogedor. Un refugio seguro decorado con sencillez y calidez. Un santuario en medio de la guerra. Desde allí, convertida en su nueva base de operaciones, junto a Elena y los hermanos Valdés, prepararon los últimos detalles de la estrategia. La fecha del juicio preliminar se había fijado. Juan, por su parte, seguro de su victoria, concedió una entrevista en exclusiva a una prestigiosa revista, posando con aire melancólico en el salón de la mansión, el mismo lugar del ataque, hablando de su profundo dolor y su infinita preocupación por Bella. Solo espero que reciba la ayuda psiquiátrica que tan desesperadamente necesita, dijo con una expresión de falsa compasión que revolvió el estómago de Bella al verlo. ¿Cómo puede ser tan cínico?, pensó. Está cavando su propia tumba,
comentó Elena con una sonrisa fría al leer el artículo en su tableta. Cuanto más alto construya su pedestal de mentiras, más dura y humillante será la caída. Los días previos al juicio estuvieron llenos de una tensión casi eléctrica, una calma tensa antes de la batalla final. Bella repasaba su declaración una y otra vez con Elena, preparándose mentalmente para el interrogatorio hostil al que la someterían los abogados de Juan. Pero no tenía miedo. Aferraba el medallón de su padre bajo su blusa, su amuleto, y sentía la fuerza de la verdad recorriéndola como una corriente eléctrica. Todo se reduciría a ese momento, en esa sala de tribunal. La víspera del juicio, Bella no podía dormir. El nerviosismo y la expectación eran una mezcla explosiva en su interior. Se sentó junto a la ventana del pequeño salón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia como estrellas caídas. Mañana, pensó. Mañana todo empieza a cambiar. Repasó mentalmente, en los últimos meses, un carrusel de imágenes y sensaciones. El golpe, la oscuridad, la desesperación, el rescate milagroso, la lenta recuperación y la meticulosa preparación. Había sido un viaje a través del infierno, pero había salido del otro lado, no indemne, pero sí infinitamente más fuerte. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? Su hijo se movió dentro de ella. Una patada suave, como si quisiera darle ánimos, recordarle que no estaba sola en esta lucha. Bella sonrió y acarició su vientre. Tranquilo, pequeño. Mamá tiene todo bajo control. Mañana lucharemos juntos por nuestro futuro. Se levantó y se miró en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la joven ingenua y confiada de antes. Sus ojos tenían una profundidad que solo se adquiere a través del sufrimiento, pero también brillaban con una determinación inquebrantable. Era una superviviente. Era una madre, era una guerrera. Cogió el teléfono y le envió un mensaje a Mateo y Lucas. Gracias por todo. Mañana, recuperaremos lo que es nuestro. Nuestra dignidad y nuestra vida. La respuesta no tardó en llegar, casi instantánea. Siempre a tu lado, Bella, hasta el final. Con ese último intercambio, sintió una calma profunda. Estaba rodeada de lealtad y amor. Y estaba armada con la verdad. El amanecer traería el comienzo de la justicia. La batalla final estaba a punto de empezar. Dentro de la sala del tribunal la atmósfera era tensa y cargada, se podía cortar con un cuchillo. Los abogados de ambas partes intercambiaban miradas hostiles por encima de sus montañas de papeles. Juan se sentó en su mesa, charlando animadamente con su equipo legal con una confianza ostentosa, como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de en el juicio de su vida. Bella tomó asiento frente a él, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, pero manteniendo la cabeza alta, su postura irradiando una dignidad tranquila. El juez entró y la sesión comenzó con una formalidad glacial. El abogado de Juan, un hombre de aspecto temible conocido por su agresividad, tomó la palabra primero. Su discurso inicial fue una obra maestra de la manipulación, pintando a Bella como una fabuladora, una mujer despechada y mentalmente inestable que buscaba una compensación económica. Señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de violencia sino un caso de codicia y oportunismo. Mi cliente, el señor Rivas, es la verdadera víctima de una campaña de desprestigio, tronó, su voz retumbando en la sala. Bella escuchó cada palabra, sintiendo la rabia hervir en su interior, pero mantuvo la compostura que tanto había ensayado. Su turno llegaría. Cuando la llamaron a declarar, caminó con paso firme hacia el estrado. El abogado de Juan se levantó para el contrainterrogatorio. Su sonrisa era la de un tiburón que huele sangre. Señora Alarcón, ¿no es cierto que usted tiene un historial de episodios depresivos y que ha recibido tratamiento psiquiátrico en el pasado? Las preguntas eran veneno puro, diseñadas para desestabilizarla y desacreditarla ante el jurado. Pero Bella estaba preparada. Es cierto que he luchado contra la tristeza, como muchas personas. Especialmente después de la muerte de mi padre, respondió con una calma que lo descolocó por completo. Pero no soy una mentirosa, y desde luego no soy la agresora en esta historia. El concado con un acti, abogado de Juan cambió de táctica. Intentando acorralarla con detalles sobre la noche del ataque, su voz era un veneno envuelto en seda. ¿No es cierto que usted y mi cliente tuvieron una discusión acalada? ¿Y que usted en un ataque de histeria se tropezó y cayó accidentalmente? Su sonrisa era condescendiente, una trampa cuidadosamente tendida. Bella negó con la cabeza, su mirada fija en el juez.
Tuvimos una discusión, sí. Le dije que no permitiría que malversara los fondos de la empresa de mi padre. No fue un accidente. Él me golpeó, señoría. Me golpeó con la intención de matarme. El abogado suspiró teatralmente, como si estuviera lidiando con una niña terca que cuenta cuentos de fantasmas. Señora Alarcón, no hay testigos de esa supuesta agresión. No hay pruebas físicas contundentes más allá de las lesiones que, lamentablemente, podrían corresponderse con una caída. Es su palabra contra la de un hombre con una reputación intachable, un pilar de nuestra comunidad. Quería gritar que la reputación era una farsa, una máscara pulida con dinero y mentiras. Algo estaba a punto de romperse. La falta de testigos no significa la ausencia de un crimen, intervino Elena con una firmeza que cortó el aire de la sala. Y en cuanto a la reputación del señor Rivas, estamos aquí precisamente para demostrar que es una fachada, una máscara que oculta una verdad mucho más oscura y violenta. Su voz era clara y potente. Bella sintió una oleada de gratitud. No necesito que me crea usted, dijo Bella, dirigiéndose directamente al abogado de Juan, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Necesito que la justicia me crea. Y tengo fe en que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre acaba saliendo a la luz. La convicción en su voz silenció la sala por un momento. Juan la miraba desde su mesa, y por primera vez vio una fisura en su máscara de arrogancia. Me siento agotada, confesó Bella esa noche en el pequeño y seguro apartamento, mientras Lucas le servía una taza de tila caliente. Es como estar en una guerra de trincheras. Cada día avanzas 1 centímetro, y ellos, con una simple mentira, te hacen retroceder 2 metros. Lucas se sentó frente a ella, su rostro amable lleno de preocupación. Lo estás haciendo increíblemente bien, Bella. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. La mención de su padre le trajo un nudo a la garganta. Juan usó eso en mi contra hoy en un receso. Me susurró al oído, tu padre te hubiese despreciado. Eres una inútil. Lucas apretó los puños bajo la mesa con una rabia impotente. Ese miserable. No te atrevas a creer ni una sola de sus palabras envenenadas. Tu padre te adoraba. Eras la luz de sus ojos. Él siempre decía que tu mayor fortaleza era tu empatía. No dejes que un hombre sin alma te haga dudar de eso. Las palabras de Lucas eran un bálsamo. Tenía que hacerse a esos recuerdos. Eran su armadura contra las flechas envenenadas que Juan le lanzaba sin cesar. Se tocó el vientre. Luchaba por un futuro donde la bondad no fuera vista como una debilidad. ¿Qué hay de Damián Ferrer?, preguntó Bella cambiando de tema. Mateo, que acababa de llegar, se dejó caer en el sofá, cansado pero con un brillo de éxito en los ojos. Hablé con él. Al principio no quería saber nada. Estaba asustado. Juan no solo lo despidió, se aseguró de que no volviera a encontrar trabajo en el sector. Destruyó su carrera. Un silencio tenso llenó el salón. La crueldad de Juan era metódica. Pero, ¿habló al final?, insistió Lucas. Mateo asintió lentamente. Habló. Me contó que Juan le pidió personalmente que desactivara ciertas cámaras de la mansión, supuestamente para unas reformas. Pero a Damián le pareció sospechoso. Dijo que las cámaras que Juan quería apagar eran precisamente las que cubrían los accesos al despacho y al salón principal. Era la primera pieza sólida. Bella contuvo el aliento. Pero él no sabía nada del otro sistema, ¿verdad? El que instaló mi padre en secreto. Ni la más remota idea, confirmó Mateo con una sonrisa. Y esa es nuestra ventaja. Damián también me dijo que, la semana antes de despedirlo, Juan le preguntó de forma muy insistente sobre las capacidades de recuperación de datos borrados. Estaba obsesionado con que no quedara ningún rastro digital. La pieza encajaba. Juan creía haber borrado todo, sin saber que la prueba más importante seguía intacta. Entonces, Damián testificará, susurró Bella, más como una plegaria que como una pregunta. Testificará, aseguró Mateo con una convicción absoluta. Le he garantizado protección total para él y su familia. Está harto de tener miedo, harto de que ese monstruo le arrebatara su vida. Quiere justicia tanto como nosotros. De vuelta en la sala del tribunal al día siguiente, el ambiente era aún más eléctrico. Elena Rivas, con la nueva información en su poder, solicitó la revisión exhaustiva de todos los registros de seguridad.
Señoría, sostenemos que los registros presentados por la defensa han sido manipulados. El testimonio del señor Damián Ferrer demostrará que el acusado tenía el motivo y la oportunidad para alterar las pruebas. El abogado de Juan se mofó. Más teorías conspirativas basadas en el testimonio de un empleado resentido. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio. Concedo la moción. Quiero una auditoría completa de esos servidores, realizada por un perito informático independiente. La pequeña Victoria supo a gloria. Bella vio un destello de pánico puro en los ojos de Juan antes de que lograra ocultarlo. Cada vez estaban más cerca, y él lo sabía. Pero sería suficiente para demostrar su crimen. Ahora, sobre el asunto del testamento, continuó el juez dirigiéndose a Elena, su rostro serio. ¿Han localizado al notario que validó el documento, el señor Alberto Vega? Lo hemos localizado, señoría. Pero se niega a hablar con nosotros. Afirma haber firmado un acuerdo de confidencialidad muy estricto con el señor Rivas, que le impide divulgar cualquier detalle. La sala murmuró, era una maniobra sospechosa. Eso es mentira, exclamó Juan, poniéndose de pie de un salto, incapaz de contener su ira. Su abogado lo obligó a sentarse de nuevo, furioso por el error de su cliente. Mi cliente quiere decir que cualquier acuerdo era una práctica empresarial estándar, corrigió rápidamente el letrado, pero el daño ya estaba hecho. La explosión de Juan había sido una confesión en sí misma. Muy interesante, murmuró el juez, tomando notas. El castillo de naipes de Juan empezaba a tambalearse. La presión mediática se intensificó. A la salida del juzgado, una nube de periodistas los rodeó. Elena intentó abrirse paso, protegiendo a Bella. Mi clienta no hará declaraciones. Pero entonces, ocurrió la humillación. Juan, a unos metros, se detuvo y esbozó una sonrisa burlona a la prensa mientras la abogada de Bella intentaba hablar. Era una imagen poderosa, un gesto calculado. El hombre poderoso, divertido ante las acusaciones, histéricas. Al día siguiente, la foto estaba en todas las portadas. Juan, con su sonrisa condescendiente, Bella, pareciendo una fugitiva culpable. Los titulares eran crueles, víctima o villana. La opinión pública se volvió aún más en su contra. Los comentarios en redes sociales eran venenosos. Lo hizo a propósito, susurró Bella esa noche, viendo las noticias. Quería que todo el mundo me viera como una loca desesperada, y a él como el pobre marido agraviado. Y lo ha conseguido. Era una guerra de percepciones, una batalla mediática que se libraba fuera del tribunal, y Juan la estaba ganando por goleada. La verdad no parecía importar cuando una mentira bien contada era mucho más entretenida. Algo estaba a punto de romperse. La injusticia de la situación era asfixiante. Apagó la televisión con un gesto brusco. ¿Cómo podemos luchar contra eso?, preguntó a Elena por teléfono. Él controla la narrativa. Nosotras solo tenemos la verdad, y parece que a nadie le importa. Elena guardó silencio. Luchamos con la verdad, Vela. La verdad es más lenta, pero al final, es mucho más poderosa. No te dejes llevar por su juego. Esto es lo que él quiere. Que te desesperes, que te rindas. Pero es tan injusto, insistió Bella, su voz quebrándose. Lo sé, dijo Elena con una suavidad que rara vez mostraba. El mundo a menudo lo es. Pero por eso estamos aquí, para inclinar la balanza. Confía en el plan. Confía en las pruebas que tenemos. Y sobre todo, confía en ti misma. La conversación la calmó un poco, pero la duda persistía. ¿Sería suficiente la verdad? Miró por la ventana, hacia la noche. Se sentía pequeña, insignificante. Necesito ser más fuerte, pensó. No por mí, sino por él. Acarició su vientre, su ancla. La batalla sería larga y sucia. Juan no se detendría ante nada para destruirla. Pero ella tampoco se detendría. Mateo llegó esa noche con una carpeta bajo el brazo. Sé que ha sido un día duro, dijo. He traído algo que creo que necesitas ver. Abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías, capturas de pantalla de un vídeo. En ellas se veía el salón. Y dos figuras. Juan, con el rostro deformado por la rabia, y ella cayendo al suelo. Bella sintió un escalofrío. Es solo una pequeña parte, explicó Mateo. Elena no quiere que veas el vídeo completo todavía.
Pero quería que vieras esto. Quería que tuvieras una prueba tangible de que no estás loca. Bella tomó una de las fotos con manos temblorosas. La imagen era horrible, pero también era una validación, una liberación. Era la prueba irrefutable de que su sufrimiento era real. La grabación ***, susurró, la palabra sonando poderosa en sus labios como un conjuro. Es nuestra arma secreta, afirmó Mateo. Y la usaremos en el momento justo, cuando el impacto sea máximo y devastador. Cuando Juan esté en la cima de su arrogancia, cuando crea que ha ganado, entonces, le mostraremos al mundo quién es en realidad. Bella asintió, sintiendo una nueva oleada de determinación. Aferró la fotografía como si fuera un talismán. Ya no era solo un recuerdo doloroso, ahora era un arma. Y estaba lista para usarla. Los días siguientes se convirtieron en una febril preparación. Mientras los peritos analizaban los servidores y los abogados de Juan intentaban bloquear el testimonio de Damián Ferrer, Elena y Bella trabajaban sin descanso. Repasaban cada detalle, cada posible pregunta. En el contrainterrogatorio, intentarán hacerte dudar de tus propios recuerdos, le explicó Elena. Céntrate en lo que sí recuerdas, el miedo, los golpes, sus palabras. Bella escuchaba atentamente, absorbiendo cada consejo. Quiero entenderlo todo, le dijo a Elena una tarde. No quiero ser simplemente una víctima, quiero ser una mujer que lucha por su propia justicia. Elena la miró con admiración. La joven asustada que había conocido se había transformado en una leona. Lo conseguirás, Bella, de eso no tengo ninguna duda. En medio de la tensión, encontraron pequeños momentos de calma. Bella hablaba con su bebé, apoyando las manos en su vientre, le contaba cómo iba la batalla, le prometía un mundo mejor. Esas conversaciones silenciosas eran su refugio. El notario, el señor Vega, seguía siendo un obstáculo. Atado por el supuesto acuerdo de confidencialidad, y probablemente por el miedo, se negaba a cooperar. La idea se le ocurrió a Lucas una tarde, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos. Espera un momento, dijo, señalando una foto. Recuerdo a este hombre, se llama Ricardo. Era el mejor amigo del señor Alarcón. Si alguien sabe algo sobre un anexo secreto, es él. La esperanza, que había empezado a flaquear, se reavivó. Mateo localizó a Ricardo, un hombre anciano que vivía en una residencia tranquila en la costa. ¿Aceptaría ayudarlos? Al principio, Ricardo se mostró reacio a hablar. El joven Rivas es un hombre peligroso. No quiero problemas a mi edad, dijo por teléfono. Pero Bella decidió hablar con él personalmente, apelando a la lealtad. Ricardo, soy la hija de Carlos, dijo. Sé que mi padre confiaba en usted más que en nadie. Le pido, no por mí, sino por su memoria, que me ayude a hacer justicia. Hubo un largo silencio. Finalmente, Ricardo suspiró. Tu padre te quería más que a nada en este mundo, niña. Ven a verme, hay cosas que debes saber. El viaje a la costa fue un respiro. Ricardo lo recibió en el jardín de la residencia. Carlos estaba preocupado, comenzó. Muy preocupado por Juan. Veía su ambición desmedida, su falta de escrúpulos. No se fiaba de él. Bella escuchaba, cada palabra confirmando sus peores sospechas. Unas semanas antes de morir, Carlos vino a verme. Me dijo que había añadido un anexo a su testamento, con la ayuda de un abogado externo. Quería asegurarse de que tú y tu futuro hijo hubierais protegidos. ¿Y qué decía ese anexo?, preguntó Mateo, conteniendo la emoción. Decía que, en caso de su muerte, el control total de la empresa pasaría a manos de Bella en el momento en que cumpliera 30 años, o en el momento en que tuviera un hijo, lo que ocurriera primero. Hasta entonces, la empresa sería gestionada por un consejo de administración independiente, del que Juan quedaba explícitamente excluido por su conducta financiera imprudente, en manos de Brican, recitó Ricardo de memoria. La revelación fue una bomba. Ese era el móvil. Juan necesitaba eliminar a Bella y a su hijo antes de que el bebé naciera. ¿Y dónde está ese documento, Ricardo?, preguntó Bella. Carlos me dio una copia notariada para que la guardara en un lugar seguro. La tengo en una caja de seguridad en el Banco del Pueblo. Es tuya.
La existencia del anexo lo cambiaba todo. Elena se movió con la rapidez de un depredador. Con la copia del anexo y la declaración jurada de Ricardo, presentó una moción para anular el testamento actual y Corolliarei, obligar al notario a testificar. La noticia cayó como un rayo en el equipo de Juan. Su estrategia se desmoronaba. Es un documento falso, una invención desesperada, argumentó el abogado de Juan, pero su voz sonaba hueca. El juez, sin embargo, se tomó la nueva prueba muy en serio. Este tribunal ordena al señor Alberto Vega que comparezca en la próxima sesión, y le advierto que cualquier intento de ocultar la verdad tendrá graves consecuencias. Juan estaba lívido, pálido como un fantasma. Por primera vez su máscara de control se resquebrajó. «Te arrepentirás de esto, Bella», le siseó al pasar junto a ella en un receso. «Destruiré todo lo que amas». La amenaza la heló, pero no la doblejeó con acento agudo. Lo miró directamente a los ojos. «Ya no te tengo miedo, Juan. Tu reinado de terror ha terminado». La sala del tribunal se estaba convirtiendo en el escenario de su caída. Ahora sabía que estaba acorralando a la bestia. Y las bestias acorraladas son las más peligrosas. ¿Se atrevería a hacer algo antes del juicio final? «No puedo creer que estemos tan cerca», dijo Bella esa noche, cenando con Elena, Mateo y Lucas. «Aún no hemos ganado», advirtió Elena, «pero hemos abierto una brecha en su armadura. Ahora tenemos que seguir golpeando». La conversación se centró en la siguiente fase, el testimonio del perito informático. «El informe preliminar es devastador para ellos», explicó Elena. «El perito ha encontrado pruebas claras de que los archivos de vídeo de la noche del ataque fueron borrados intencionadamente. Es una prueba circunstancial de ocultación de pruebas, un delito en sí mismo». «¿Será suficiente?», preguntó Lucas. Junto con el testimonio de Damián y el anexo del testamento estableciendo un móvil, las piezas del rompecabezas están encajando a la perfección, aseguró Elena. Bella se sentía como si estuviera despertando de una pesadilla. Durante meses, había dudado de su propia cordura. Ahora, la luz de la verdad comenzaba a filtrarse. Acarició el medallón de su padre. «La verdad siempre encuentra la luz», susurró. La frase ya no era solo un consuelo. Se había convertido en una profecía a punto de cumplirse. «Hay algo que me preocupa seriamente», admitió Mateo más tarde. «¿Qué pasa si Juan intenta algo desesperado? Ahora que se ve acorralado, es más peligroso que nunca». Bella asintió. «Lo sé, pero no podemos vivir con miedo, Mateo. Hemos tomado todas las precauciones». «Aún así», insistió Mateo, «prométeme que tendrás cuidado extremo». «Te lo prometo», dijo ella. La genuina preocupación en los ojos de Mateo la conmovió. Él y su hermano se habían convertido en su familia. «Gracias, Mateo», dijo. «Gracias por todo, por salvarme la vida, por creer en mí. Nunca podré pagaros lo que habéis hecho». Mateo desvió la mirada, incómodo. «No tienes nada que agradecer. Se lo debíamos a tu padre. Somos un equipo». Se levantó para irse. «Descansa, Bella. Mañana será un día decisivo. El notario va a hablar. Y su testimonio podría ser el clavo definitivo en el ataúd de Juan Rivas». La anticipación del día siguiente era casi insoportable. ¿Qué revelaría el señor Vega? ¿Confesaría la coacción? ¿Sería el fin de la batalla o el comienzo de una nueva y más peligrosa fase? La noche se cernía sobre la ciudad, cargada de secretos y promesas. ¿Estarían a salvo hasta entonces? «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». El señor Vega entró en la sala del tribunal como un fantasma. Un hombre encorvado por el peso de un secreto que le había robado el color y la vida. Su rostro era pálido y sudoroso, sus manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Se sentó en el estrado, evitando la mirada de Juan, que lo fulminaba desde la mesa de la defensa. Elena Rivas comenzó el interrogatorio con una suavidad calculada. «Señor Vega, ¿reconoce este documento?», preguntó mostrándole la copia del anexo. Vega asintió débilmente. «Sí. ¿Puede explicarle al tribunal qué es?». Hubo una larga pausa. El notario tragó saliva, su mirada yendo del juez a Elena, y finalmente, deteniéndose en Bella. En sus ojos ella vio una mezcla de miedo, vergüenza y arrepentimiento. «Es un anexo al testamento del señor Carlos Alarcón», dijo finalmente, su voz un susurro.
Un anexo que redacté bajo sus instrucciones directas, sin el conocimiento del señor Rivas. ¿Y por qué se mantuvo en secreto, señor Vega?, presionó Elena. El señor Alarcón temía por la seguridad de su hija, confesó Vega. Creía que si el señor Rivas se enteraba del contenido de este anexo, de que quedaría excluido del control de la empresa, podría hacerle daño a Bella para impedirlo. La sala contuvo el aliento. Objeción. El testigo está especulando, gritó el abogado de Juan. Denegada, sentenció el juez. Continúe, señora Rivas. ¿Qué ocurrió después de la muerte del señor Alarcón? Vega cerró los ojos. El señor Rivas vino a mi despacho. Me ofreció una cantidad de dinero exorbitante para que destruyera el anexo original y guardara silencio. Me amenazó. Dijo que arruinaría mi carrera. Tuve miedo. Soy un cobarde. Acepté. La confesión resonó como un trueno. Juan se quedó petrificado. Su rostro una máscara de furia. Su propio plan se había vuelto en su contra de la forma más pública y humillante posible. El abogado de Juan intentó desesperadamente controlar los daños, pero ya era demasiado tarde. La credibilidad de Juan estaba hecha añicos. Entonces, ¿admite ante este tribunal haber aceptado un soborno y haber ocultado un documento legal crucial?, le preguntó el juez a Vega directamente. Sí, señoría. Admito mi falta, y me arrepentiré por el resto de mi vida, respondió el notario, su voz quebrándose. Al salir del tribunal ese día, la escena era diferente. La horda de periodistas ya no miraba a Bella con escepticismo, sino con interés renovado. Las preguntas ahora iban dirigidas a Juan. Señor Rivas, sobornó al notario. Él los ignoró, abriéndose paso a empellones hacia su coche, su rostro una tormenta de ira. Bella, por otro lado, caminó con la cabeza alta. No sentía euforia, sino una calma sombría. La justicia estaba empezando a abrirse camino. El muro que Juan había construido se estaba derrumbando, ladrillo a ladrillo, y pronto no quedaría nada más que la horrible verdad, expuesta a la luz. El final estaba cerca, podía sentir. RLO. Ya no era una cuestión de si caería, sino de cuándo y cómo de dura sería la caída. Esto es un gran golpe para ellos, pero no es el golpe de gracia definitivo, advirtió Elena esa noche. El soborno y la manipulación del testamento son delitos graves, establecen un móvil, pero no prueban el intento de asesinato. La defensa argumentará que Juan actuó por codicia, pero que no es un asesino. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Bella. Ahora, dijo Elena, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Es el momento de usar nuestra arma definitiva. Es el momento de que el mundo vea lo que ocurrió realmente esa noche. Es el momento de presentar la prueba que no pueden refutar, que no pueden explicar, que no pueden enterrar bajo ninguna mentira. Se refería, por supuesto, a la evidencia que habían guardado con tanto celo, el corazón de su estrategia. La idea de que todo el mundo viera la agresión le revolvió el estómago a Bella. Sería como desnudarse en público. Pero sabía que era necesario, se hondó. Era la única manera de garantizar que Juan pagara por todo lo que había hecho. Estoy lista, dijo, su voz firme. Hagámoslo. Se tocó el vientre. Su bebé se movió. Una pequeña patada, como si estuviera de acuerdo. Juntos, se enfrentarían a este último desafío. La noche antes de la sesión final, Bella apenas durmió. Se sentó en la oscuridad del salón, repasando mentalmente todo lo que había sucedido. Parecía que había pasado una vida entera. Había entrado en esa batalla como una víctima rota y aterrorizada, y ahora estaba a punto de salir de ella como una superviviente, como una guerrera. Pensó en su hijo, que nacería en pocas semanas. Quería que viniera a un mundo donde la justicia existiera, donde los monstruos como su padre biológico no pudieran actuar con impunidad. Todo esto es por ti, mi amor, susurró a la oscuridad, acariciando su vientre. Para que tengas un futuro libre de sombras. Al amanecer, se vistió con un cuidado especial. Eligió un vestido de color azul sereno, un color que representaba la calma y la verdad. Se recogió el pelo, dejando su rostro despejado. Se miró al espejo, y vio a una mujer que no reconocía del todo, pero que admiraba profundamente. Colgó el medallón de su padre sobre el vestido, visible para todos. Era su escudo,
Cuando Mateo y Lucas llegaron, la encontraron lista, con una calma y una dignidad que los dejó sin palabras. «Es la hora», dijo. Y juntos, caminaron hacia el último día del juicio. La expectación en la sala del tribunal era máxima. Estaba abarrotada de periodistas. El aire crepitaba con una energía tangible. Juan Rivas se sentó, con un aspecto demacrado y ojeroso. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una tensión mal disimulada. Cuando Bella entró, todas las cabezas se giraron hacia ella. Caminó con una lentitud deliberada, su mirada fija en el estrado del juez. Se sentó junto a Elena, respiró hondo y esperó. El juez entró y la sala se sumió en un silencio sepulcral. «Señora Rivas, tiene la palabra». Elena se levantó, majestuosa y serena. «Señoría, la acusación tiene una última prueba que presentar. Una prueba que creemos eliminará cualquier duda razonable sobre la culpabilidad del acusado en el cargo de intento de asesinato». El abogado de Juan protestó, pero el juez lo silenció con un gesto impaciente. «Proceda, señora Rivas». Elena hizo una señal a un técnico, que se acercó a una gran pantalla. «Lo que van a ver a continuación, señoría, son imágenes grabadas por una cámara de seguridad oculta en el salón de la mansión. Una cámara que el señor Rivas no sabía que existía». Juan se quedó blanco como el papel, sus ojos desorbitados por el pánico. Su peor pesadilla, la que ni siquiera sabía que tenía, estaba a punto de hacerse realidad. El técnico pulsó una tecla, la pantalla cobró vida, mostrando una fecha, una hora, y una imagen estática del lujoso salón. El corazón de Bella latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. El final había llegado. Este es un caso complicado, pensó el juez. Había visto de todo, pero la historia de los Rivas tenía un componente de crueldad que lo inquietaba. Bella Alarcón parecía frágil, pero había una fortaleza de acero en sus ojos. Y Juan Rivas proyectaba una imagen de respetabilidad tan perfecta, que resultaba sospechosa. Cada pieza de evidencia había sido un martillazo en la fachada del acusado, el técnico de seguridad, el notario, el anexo. Todo apuntaba a un hombre desesperado por controlar una fortuna, pero de ahí a intentar asesinar a su esposa embarazada, ese era un salto que requería una prueba irrefutable. «Necesito algo más», pensó el juez, «algo que conecte todos los puntos». Justo en ese momento, la abogada Rivas anunció su última prueba. Una prueba visual. ¿Sería esto el final? No, no puede ser, pensó Juan, el pánico apoderándose de él. ¿Una cámara? ¿Qué cámara? Damián me aseguró que todo estaba desconectado. Su mente se aceleró, buscando una explicación. Recordó al padre de Bella, su desconfianza paranoica. Era posible que el viejo hubiera instalado algo sin que nadie lo supiera. La idea era absurda, pero la confianza en el rostro de Elena Rivas le decía lo contrario. Su plan había sido perfecto, sin fallos, había controlado cada variable. Y ahora, todo estaba a punto de derrumbarse por un detalle que ni siquiera sabía que existía. Miró a Bella. Ella lo estaba mirando, no con odio, sino con una calma triunfante. Era la mirada de alguien que sabía que el juego había terminado. Lucas y Mateo observaban desde la parte de atrás de la sala. Habían visto la prueba una sola vez, y la imagen de la brutalidad se había grabado a fuego en sus mentes. «Este es el momento», susurró Lucas. «El momento en que todo el mundo verá al monstruo». Mateo no respondió, solo asintió, su mandíbula apretada. Sabía el calvario que supondría para Bella revivir ese momento, y su corazón se encogió por ella. «Todo saldrá bien», pensó Bella, aferrando el medallón. El frío metal contra su piel era un punto de enfoque. No miraría la pantalla. No necesitaba hacerlo. Conocía cada segundo porque lo había vivido. Se concentraría en el futuro. En la cara de su hijo, en la vida que construirían juntos. Se concentraría en la justicia, no como venganza, sino como sanación. Sabía que después de ese día, su vida nunca volvería a ser privada. Se convertiría en un símbolo. Pero estaba dispuesta a aceptarlo, si su historia podía ayudar a alguien. Sintió una patada suave. «Estamos juntos en esto, pequeño», pensó. «Y juntos vamos a ganar». El técnico de informática David se sentó en el estrado. «Encontré un borrado masivo de datos en el servidor principal, ejecutado la noche
del incidente, explicó. El software utilizado es de nivel profesional, diseñado para no dejar rastro. Sin embargo, el sistema tenía una copia de seguridad en un servidor secundario en la nube, del que el usuario no parecía tener conocimiento. La prueba de la ocultación era irrefutable. ¿Y este servidor secundario contenía los archivos borrados?, preguntó Elena. Sí, pude recuperar todos los archivos, incluyendo los de una cámara que no figuraba en los planos. La tensión era insoportable. Los miembros del jurado se inclinaban hacia adelante, sus rostros una mezcla de fascinación y horror. Elena se acercó a la pantalla. Lo que van a ver es perturbador, advirtió. Pero es necesario para entender la verdadera naturaleza del acusado. La primera imagen apareció. El salón vacío. Luego, entraron Bella y Juan, discutiendo. El sonido era nítido. No te atrevas a desafiarme, Bella. Todo esto es mío, se le oyó decir. Es el legado de mi padre, y no dejaré que lo destruyas, respondió ella. La escalada verbal fue rápida, brutal. El verdadero rostro de Juan Rivas estaba empezando a revelarse. Elena se sentó junto a Bella mientras el vídeo comenzaba. No le dijo nada, pero su presencia era un escudo. Es la parte más difícil, le había dicho, pero una vez que pase, todo habrá terminado. Bella se concentró en su respiración. Él no me define, pensó. Soy más que lo que él me hizo. Escuchó los jadeos de sorpresa de la gente. Por primera vez, otros estaban viendo lo que ella había visto. Ya no estaba sola con su verdad. El mundo entero era su testigo. ¿Nunca me has querido, verdad?, se oyó decir a la Bella del vídeo. La respuesta de Juan fue de una frialdad escalofriante. El amor es un lujo para los tontos, querida. Yo soy un hombre de negocios. Y tú eras una buena inversión. Una inversión que ha dejado de ser rentable. La brutal honestidad dejó a la sala sin aliento. Era la confesión de un sociópata. El abogado de Juan hundió la cabeza entre sus manos. No había forma de defender aquello. Juan miraba la pantalla con los ojos desorbitados como si estuviera viendo a un extraño. Quizás por primera vez, se estaba viendo a sí mismo como realmente era. Y la imagen era aterradora. El momento llegó. En la pantalla Juan se abalanzó sobre Bella. La imagen fue rápida, brutal. Se vio el impacto, se oyó el grito ahogado de Bella. Y luego, el sonido sordo de su cuerpo al caer. Un grito colectivo de horror se escuchó en la sala. El vídeo continuó, implacable. Mostró a Juan de pie sobre el cuerpo de Bella, ajustándose la corbata con calma. Mostró cómo se servía un whisky. Y luego, sus últimas palabras: duerme, Bella, es lo mejor para todos. La pantalla se quedó en negro. La verdad, cruda y sin filtros. Y era innegable. Elena Rivas se puso de pie, su figura proyectando una sombra de autoridad. Señoría, distinguidos miembros del jurado, durante este proceso hemos presentado pruebas del móvil, de la manipulación y del encubrimiento. Ahora, con el debido respeto, vamos a presentar la verdad innegable, la verdad que el señor Rivas creyó haber borrado para siempre. El abogado de Juan Fidalgo saltó de su asiento. Objeción, esto es un circo mediático. La defensa no ha tenido tiempo para examinar esta supuesta prueba. Es una táctica de emboscada. El sudor perlaba su frente. El juez lo fulminó con la mirada. Su objeción es denegada, letrado. Han tenido acceso al informe del perito durante 48 horas. Si no ha hecho su trabajo, es su problema. Proceda, señora Rivas. El técnico se acercó a la gran pantalla. Juan se revolvió en su silla, su fachada hecha añicos. Miró a Bella, sus ojos lanzando dagas de odio. Ella le sostuvo la mirada, sin miedo. La hora de la verdad había llegado. Lo que están a punto de ver y escuchar es la cruda realidad de la violencia doméstica, continuó Elena. Esa violencia que se esconde tras puertas cerradas. El monstruo a veces viste de seda. La pantalla cobró vida, mostrando la imagen nítida del salón. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras Bella y Juan aparecían. Eres una completa decepción, Bella. Una carga inútil, se le oyó decir a Juan, su voz destilando un desdén absoluto. Tu padre era un idealista estúpido, y tú has heredado su debilidad. Los miembros del jurado se miraban unos a otros, sus rostros reflejando una creciente indignación. Esto no puede estar pasando, es una pesadilla, pensó Juan.
La voz que resonaba era inconfundiblemente la suya. Se sentía desnudo, expuesto. Buscó con la mirada a su abogado, pero Fidalgo estaba pálido, derrotado. Estaba solo. La escena en la pantalla se intensificó. Mi padre construyó esta empresa con integridad. Tú la estás convirtiendo en un nido de corrupción, exclamó la bella del vídeo. Y luego, la explosión de violencia. El movimiento rápido, el golpe seco, el grito ahogado. El cuerpo de Bella, embarazada, cayendo al suelo. Un jadeo colectivo, un sonido de horror unificado, recorrió la sala. La verdad, en su forma más cruda, acababa de ser revelada. Una mujer en la primera fila se tapó la boca para no gritar. Varios miembros del jurado apartaron la mirada, con expresiones de náusea. El vídeo continuó, mostrando la escalofriante falta de remordimiento de Juan. Lo vieron acercarse al bar, servirse un whisky con mano firme. La indiferencia con la que actuó fue, para muchos, incluso más impactante que el propio golpe. Sus últimas palabras, pronunciadas con una frialdad que congeló el alma de todos, resonaron como una sentencia de muerte. Duerme, Bella, es lo mejor para todos. La pantalla se quedó en negro. No había lugar para la duda. El monstruo ya no tenía dónde esconderse. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. El destino de Juan R. Rivas acababa de ser sellado. Elena Rivas se levantó de nuevo. Señoría, lo que acaban de presenciar es la prueba irrefutable de un intento de asesinato a sangre fría. Se giró para mirar al jurado. Esta terrible grabación no solo muestra el acto de violencia, sino que revela la verdadera naturaleza del acusado. La defensa les ha pedido que duden de la palabra de Bella, pero ahora pueden creer en lo que sus propios ojos han visto. La verdad está ahí, innegable. Y clama por justicia. El abogado de Juan, Fidalgo, se quedó sin palabras. Se levantó, intentó articular una defensa, pero las palabras se le atascaron. ¿Qué podía decir? Miró a su cliente, pero Juan estaba catatónico, sus ojos fijos en la pantalla negra. Fidalgo se sentó, derrotado. Bella, por su parte, no sentía euforia. Sentía un profundo y abrumador alivio. Las lágrimas, calientes y silenciosas, rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas de liberación. Finalmente pensó, finalmente soy libre. La verdad la ha hecho libre. Algo se rompió dentro de Juan. El sonido de su propia voz, la imagen de su propia violencia, destrozó su autoengaño. Un grito gutural brotó de su garganta. Se puso de pie de un salto, volcando la pesada mesa. «Es mentira, todo es mentira, es un montaje», gritó. «Ella me provocó, esa mujer es el diablo». El caos se apoderó de la sala. El juez golpeaba el mazo con furia. «¡Orden! ¡Saquen a ese hombre de aquí!». Los alguaciles se abalanzaron sobre él, arrastrándolo mientras gritaba y se resistía. Su colapso final fue la confirmación definitiva de su culpabilidad. El abogado de Juan se quedó de pie, pálido y tembloroso. La defensa. «Descansa, señoría», balbuceó, dejándose caer en su silla. El juez se quitó las gafas. «Este tribunal ha visto y oído más que suficiente», dijo. «Damas y caballeros del jurado, pueden retirarse a deliberar, aunque dudo que necesiten mucho tiempo». La deliberación fue, como había predicho el juez, extraordinariamente breve. Apenas 45 minutos después, enviaron una nota. Habían llegado a un veredicto unánime. El portavoz, un hombre de mediana edad, se puso de pie, con un papel en la mano. Su mirada se encontró con la de Bella por un instante, y ella vio en sus ojos respeto y compasión. En ese momento, Bella supo que la justicia estaba de su lado. El largo y oscuro túnel estaba a punto de terminar. En el cargo de manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia, nosotros, el jurado, declaramos al acusado Juan Rivas culpable, leyó el portavoz, su voz clara y firme. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. En el cargo de coacción y soborno a testigos, declaramos al acusado Juan Rivas culpable. El murmullo creció. El portavoz hizo una pausa. Y en el cargo de intento de asesinato en primer grado, con premeditación y alevosía, nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Juan Rivas, culpable. La palabra final, culpable, resonó como el toque solemne de una campana.
un sollozo, un sonido de pura catarsis, se le escapó a Bella. Se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas de alivio la vencían. Era el final. Elena Rivas la rodeó con un brazo protector. Mateo y Lucas desde el fondo se abrazaron con fuerza. La batalla había terminado. La justicia había prevalecido. Al salir del tribunal, una multitud los esperaba. Pero la atmósfera era diferente. Había respeto, admiración. Bella se detuvo frente a los micrófonos. Hoy comenzó, su voz ganando firmeza. Hoy no es solo una victoria para mí. Es una victoria para todas las víctimas de violencia que han sufrido en silencio. La verdad tiene poder. Nunca dejen de luchar por ella. Su mensaje no era de venganza, sino de esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Con sus últimas palabras aún flotando en el aire, Bella se abrió paso entre la multitud. No respondió a más preguntas. Lo había dicho todo. Mientras se alejaba, sintió la luz del sol en su rostro, un calor que le pareció nuevo. Dejaba atrás un capítulo oscuro y doloroso. No miró hacia atrás. Su mirada estaba fija en el horizonte. La pesadilla había terminado. Ahora comenzaba el largo camino de la sanación. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una tranquila y profunda certeza. La certeza de que sobreviviría. La semana siguiente, la sentencia de Juan fue la noticia principal. El juez fue implacable, describiendo sus actos como la encarnación de una crueldad calculada y una depravación moral absoluta. Recibió la pena máxima por cada cargo, 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Para Bella, la noticia no fue motivo de celebración. Fue algo más profundo, como cerrar la última página de un libro terrible. Sintió una solemne finalidad, el eco de una puerta de acero cerrándose en el pasado. Ya no tendría que temer las sombras. El monstruo estaba encerrado, no solo por muros, sino por la verdad que ella había sacado a la luz. Unas semanas más tarde, nació Carlos. Llegó al mundo con un llanto fuerte y lleno de vida, la melodía más hermosa que Bella había escuchado. Sostener a su hijo en brazos por primera vez fue una experiencia que trascendió las palabras. Miró su pequeño rostro y sintió una oleada de amor tan inmensa que pareció borrar cada cicatriz. Era la personificación de la esperanza. Mateo y Lucas entraron en la habitación con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Es perfecto, Bella», susurró Mateo. «Es un luchador, como su madre». En ese instante, rodeada por su nueva y verdadera familia, con su hijo a salvo, Bella supo que todo el dolor había valido la pena. Ya no era solo una superviviente, era una madre. El regreso a la vida pública no fue fácil. El primer paso fue reclamar la empresa de su padre. Asumió el control total de Alarcón Corp. El primer día en el despacho de su padre, sintió una mezcla de nostalgia y responsabilidad. «Voy a hacer que te sientas orgulloso, papá», pensó. «Será un legado de bondad». Su primera decisión fue audaz. Anunció que el 10% de los beneficios se destinarían a una nueva fundación que llevaría el nombre de su madre, la Fundación Esperanza Alarcón, para ayudar a mujeres víctimas de violencia. La fundación creció rápidamente, convirtiéndose en un faro de esperanza. Bella no era solo la fundadora, era su corazón. Dedicaba horas a hablar personalmente con las mujeres que acudían, escuchando sus historias, compartiendo la suya, no con victimismo, sino con la fuerza de quien ha sobrevivido. Les ofrecía la prueba viviente de que era posible sanar y prosperar. «Ver tu fuerza me da esperanza», le dijo una joven un día. «Si tú pudiste salir de ese infierno, quizás yo también pueda». Esas palabras eran su mayor recompensa. Había transformado su dolor en un propósito. La mansión, la escena de su peor pesadilla, fue vendida. Todos los muebles y objetos de lujo fueron subastados, y los fondos se destinaron íntegramente a la fundación, limpiando el pasado. Un día, mientras Bella trabajaba hasta tarde, Mateo entró con 2 tazas de café. «Deberías irte a casa», le dijo. Ella levantó la vista y le sonrió. «Solo un poco más. Quiero que todo esté perfecto para ellas». Mateo se apoyó en el escritorio, observándola. «¿Alguna vez te detienes a pensar en todo lo que has conseguido?» Ella bajó la mirada. «No lo hice sola. Tú y Lucas sois mi familia. Y tú la nuestra», respondió él.
Se hizo un silencio cómodo, lleno de entendimiento. Mateo extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de ella. No fue un gesto romántico, sino algo más profundo. Un gesto de respeto, de admiración, y de una lealtad inquebrantable. Con el tiempo, las heridas de Bella comenzaron a sanar. Se convirtieron en cicatrices que ya no dolían, un recordatorio, no de su dolor, sino de su fuerza. Aprendió a vivir con los recuerdos, sin dejar que la consumieran. Se convirtió en una oradora muy solicitada, compartiendo su historia para inspirar a otros. Su mensaje era siempre el mismo: la verdad tiene un poder inmenso, y ninguna oscuridad es tan densa que no pueda ser vencida por un rayo de luz. La prensa la llamaba el ave fénix de Madrid. Pero para ella, su mayor logro era ver a su hijo crecer feliz y seguro. Esa era su verdadera victoria. «Mamá, ¿quién es el hombre de la foto?», preguntó el pequeño Carlos una tarde, señalando el retrato de su abuelo. Bella se arrodilló a su lado. «Ese es tu abuelo, Carlos. Era un hombre muy bueno y muy valiente, como tú, mamá», añadió el niño. Bella sintió un nudo en la garganta y lo abrazó. «Él me enseñó a ser valiente», susurró. «Y me enseñó que lo más importante es la bondad y el amor que damos». Sabía que un día tendría que contarle a su hijo la verdad completa. Pero por ahora, se contentaba con construir para él un mundo lleno de amor y seguridad. El legado de Bella se extendió mucho más allá de su empresa o su fundación. Su caso sentó un precedente legal, llevando a una reforma de las leyes de protección a las víctimas. Su historia inspiró a miles de mujeres a denunciar, a romper el ciclo de silencio. Demostró que una sola voz, armada con la verdad, puede ser más poderosa que un ejército de mentiras. Y que la justicia no es solo un concepto, sino una realidad por la que vale la pena luchar. La mansión fue demolida. En su lugar, la fundación construyó un moderno centro de acogida. El día de la inauguración, Bella cortó la cinta. «Este lugar no es solo un edificio», dijo. «Es una promesa. La promesa de que nadie tiene que enfrentarse a la oscuridad sola». En la entrada, se colocó una placa de bronce. «La verdad siempre encuentra la luz». Años después, Bella encontró una paz profunda y duradera. La relación con Mateo floreció, convirtiéndose en un amor tranquilo, basado en el respeto y la confianza. Se casaron en una ceremonia íntima en el jardín del centro de acogida. La joven ingenua se había convertido en una mujer sabia y fuerte. Había encontrado no solo justicia sino también felicidad. Una felicidad que se había ganado a pulso. «¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de nosotros?», preguntó Carlos, ya adolescente, mientras miraba el informe anual de la fundación. Bella le pasó un brazo por los hombros. «Estoy segura de que sí, cariño, estaría increíblemente orgulloso de ti». La empresa y la fundación se habían convertido en modelos de negocio ético. Pero para Bella, el verdadero legado estaba en la mirada de su hijo, en las cartas de agradecimiento y en la certeza de haber transformado el peor momento de su vida en una fuente de bien para el mundo. 5 años después del veredicto, la Fundación Esperanza Alarcón era una institución consolidada. Había ayudado a más de 500 mujeres y sus hijos a empezar de nuevo. Alarcón Corp había duplicado su valor de mercado, liderando su sector con un enfoque basado en la ética y la responsabilidad social. Una tarde, Bella estaba en su despacho revisando unos planos, mientras Carlos, ahora un niño de 5 años lleno de energía, dibujaba en una mesa cercana. Él corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», le dijo con la sinceridad aplastante de la infancia. Bella lo abrazó, cerrando los ojos. «Y yo a ti, mi vida. Más que a nada en este mundo». En ese abrazo, encontró la verdadera medida de su victoria.